Buenos días, abogada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, integrado por Delgado Mayerly, Ronquillo Génesis, Parra Darling, Zamora Mariela y quienes habla, Cristel Tenelando. Nuestro tema es la extinción del dominio público, donde como introducción podemos decir que la Asamblea Nacional lo aprueba mediante decreto el 19 de enero del año 2021 en segundo debate, que determina que es el proceso para el que el Estado pueda apropiarse de bienes que han sido relacionados con bienes de origen ilícito o injustificado. Tenemos el artículo número 3 que nos habla de la extinción del dominio. Aquí nos indica que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado, sin contraprestación, compensación o pago alguno de los bienes que hayan sido adquiridos contrarias al derecho como los exige la ley, es decir, que sean bienes de origen ilícito. Este proceso se llevará a cabo ante jueces de garantías penales. La extinción de dominio se podrá ejecutar solo después de una sentencia ejecutorial y será muy independiente del proceso penal. La ley consta de 77 artículos, 5 disposiciones generales, 12 transitorias y 4 reformatorias. También nos habla de las condiciones que existen para la extinción de un dominio. Hay 4, donde nos dice que la primera, que la existencia de algún bien o bienes que sean presuntamente de origen ilícito, notificado o de destino ilícito. La existencia de una actividad ilícita. El tercero es el nexo causal que existe entre las dos anteriores, es decir, sobre la existencia de un bien y sobre la existencia de una actividad ilícita que se utilice para este bien. Y cuarto, tenemos el conocimiento que tengo debe haber tenido el titular acerca del origen ilícito e injustificado o su destino ilícito, al menos que tanto el beneficiario como el titular demuestren que estaban impedidos de haberlos podido conocer. También tenemos lo que son los bienes de objetos de extinción de dominio, que esto está en el artículo número 6, donde nos nombra todos los bienes que pueden ser objetos, todos los que sean susceptibles de una valoración económica, ya sean bienes muebles, inmuebles, partes integrantes, accesorios, frutos y productos de estos bienes. Dineros activos de cualquier tipo, ya sean corporales o incorporables, sujetos a registro o no, así también como las acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios e inclusive cuentas que obtengan en el sistema financiero o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. Tenemos en el artículo 7 que nos hablan de diferentes definiciones. En este nos indica lo que se considera una actividad ilícita, donde nos dicen que las acciones u omisiones relacionadas con los delitos de la página 3 de 18 en el Código Integral Penal establecido mediante sentencia condenatoria ejecutorial. También nos dice que un afectado es una persona que puede ser natural o jurídica que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien ex objeto de extinción de dominio, con la legitimación de acudir al proceso. También tenemos un bien de origen injustificado, que son los bienes que no correspondan razonablemente a los ingresos de su titular o representen un incremento de forma injustificada en su patrimonio, que ha sido sin fraude ni vicio. También tenemos lo que es buena fe. En buena fe es la conducta diligente y prudente y que es exenta de toda culpa en todo acto jurídico relacionado con los objetos de extinción de dominio. La presunción de buena fe se presumirá de buena fe cuando la conducta legalmente exigida para adquirir los derechos sobre el bien o los bienes haya sido sin fraude y sin vicio. También tenemos el que es el tercero de buena fe, que es cuya persona ha sido diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto. Ahora pasamos lo que es al capítulo número 2, donde nos habla acerca de las garantías y principios. En el artículo 13 nos habla de la garantía de protección de identidad. En el procedimiento de extinción de dominio, los participantes involucrados dentro del procedimiento gozarán de protección de su identidad y por los niveles de riesgo podrían inclusive ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Estos estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Tenemos en el artículo 14 que nos habla de los principios. Tenemos que el derecho a la propiedad, en la extinción de dominio tendrá como límite el derecho de la propiedad adquirida de forma lícita. Nulidad de origen. Se produce cuando el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición es contrario al régimen constitucional y tanto legal de la propiedad. Contradicción. Aquí los sujetos procesales tienen derecho a convertir las pruebas que se han presentado y todas las decisiones que se han llevado a cabo en el transcurso del juicio que sean susceptibles de recursos dentro del procedimiento de extinción de dominio. Objetividad y transparencia. Estos son en todas las fases de investigación patrimonial y judicial de extinción de dominio. Se deberá actuar con objetividad y transparencia durante todo el proceso y demostrar que todas las pruebas han sido recaudadas de forma coherente y han llevado al final a esa extinción de dominio para que se pueda proceder. Tenemos reciprocidad internacional. En la extinción de dominio, se observarán que todos los principios durante todo el proceso exista una cooperación, no solamente de manera nacional, sino también de manera internacional, que será judicial, legal y se llevará inclusive con acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos y ratificados, que estos deberán ser aprobados por los estados. Yo les voy a hablar a continuación sobre los sujetos procesales, competencias, causales, procesos y competencias. ¿Qué es a lo que nos referimos? Sujetos procesales, competencias causales, procesos de competencia, que es un análisis del sujeto procesal, competencia, es fundamental en el ámbito del derecho, ya que define cómo se estructura y opera los procesos judiciales. En este caso tenemos lo que son los sujetos procesales, que son las personas o entidades que intervienen en un proceso judicial y se divide generalmente en partes que son los protagonistas del litigio, que pueden ser demandantes quienes inician el proceso y los demandados quienes responden a la demanda. También tenemos los que son los jueces, que son los encargados de administrar justicia, garantizando el debido proceso y tomando decisiones basadas en la ley. Tenemos lo que es el Ministerio Público. En algunos sistemas actúan como representante de la sociedad, interviniendo en las causas del interés público. Tenemos que pueden ser terceros aparte, que pueden intervenir voluntarios, quienes se suman al proceso o involuntarios que son afectados por la decisión judicial. Cuando hablamos de competencia, se refiere a la capacidad legal de un órgano judicial para conocer y decidir sobre un caso específico, que se clasifican en la siguiente: competencia objetiva, que determina qué tipo de asunto pueden conocer un tribunal según una materia, ya sea civil, administrativa o penal. Competencia territorial, que define el ámbito geográfico eh, donde el tribunal puede ejercer su función. Por ejemplo, la jurisdicción de un juez de una ciudad en específica. Las causales procesales son circunstancias que pueden dar lugar a la nulidad, a un proceso o a la in- inadmisibilidad de una demanda, que incluye la falta de competencia, que es cuando un tribunal no tiene la capacidad para conocer el asunto; vicios en la forma, que cuando no se cumplen las formalidades requeridas en el proceso; la prescripción, que si la acción se interpone fuera del plazo legal establecido. A continuación hablaremos estos sujetos procesales, competencias causales y procesos de competencia están estipulados desde el artículo 15 hasta el artículo 18. Vamos a analizar el artículo 15, que dice: sujetos procesales serán partes en el procedimiento de la extinción de dominio de los siguientes sujetos procesales, como lo es: A, la Procuraduría General del Estado, el o los afectados y la Fiscalía General del Estado. En el artículo 15 se establecen los sujetos procesales involucrados en el procedimiento de extinción del dominio, identificando claramente a las partes que intervienen en este proceso, como es la Procuraduría General del Estado,
que actúa como representante de interés público, encargándose de presentar la acción de extinción de dominio y argumentar los bienes en cuestión tiene un origen ilícito. Su papel es crucial a un origen ilícito. Su papel es crucial ya que garantiza que el Estado actúe en defensa de la legalidad y busque recuperar bienes que provienen de actividades delictivas. Por otro lado, los afectados son aquellos que poseen derechos sobre los bienes que están siendo objeto de procedimiento. Tienen el derecho de defender su propiedad y demostrar que estos bienes no provienen de actividades ilegales. Su participación es fundamental para asegurar el respeto debido a que procesos y los derechos de la defensa, lo que es esencial en un sistema judicial que busca prevenir abusos y proteger los derechos individuales. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, también juega un papel importante en este proceso, ya que su función es investigar y aportar pruebas que establezcan la conexión entre bienes y actividades delictivas. La colaboración de la Fiscalía fortalece la acción del Estado y asegura que el procedimiento se base en evidencia sólida, lo que es crucial para la legitimidad del proceso. Luego tenemos lo que es el artículo 16, que manifiesta lo siguiente: competencia de la Procuraduría General del Estado. Además de las atribuciones que determinan la Constitución de la República y la ley, cuando se trata de la defensa del interés público, le corresponde al Procurador General del Estado o su delegado presente la acusación particular dentro del procedimiento de la extinción de dominio y expulsar las acciones en la investigación patrimonial. En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría General del Estado deberá presentar la demanda de extinción del dominio ante la jueza o el juez competente en la extinción del dominio, tasando la cantidad del bien o bienes objeto de extinción de dominio, así como la intervención en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento de la extinción. Luego tenemos lo que es el artículo 17, que dice competencia de la Fiscalía General del Estado, que serán competentes para realizar la investigación patrimonial sobre la extinción del dominio de oficio por denuncias o cualquier medio, la Fiscalía General del Estado directamente a través de los agentes fiscales designados mediante la conformación de unidades especializadas de extinción de dominio, la Fiscalía General, y actuarán como parte procesal especializada en la etapa judicial de la extinción de dominio y tendrán competencia en todo el territorio nacional. Y por último tenemos el artículo 18, que es la competencia judicial. En este artículo menciona que el procedimiento de la extinción de dominio será competente las juezas y los jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción, el crimen organizado del lugar donde se encuentran los bienes, quienes además serán competentes para conocer la solicitud de medidas cautelares y autorizar las actuaciones a técnicas especializadas de investigación. Fase de investigación. En el contexto del Código Orgánico de Extensión de Dominio, la fase de investigación patrimonial es clave en el proceso de extensión de dominio. Esta fase tiene como objetivo identificar, localizar, analizar los bienes que pueden estar relacionados con actividades ilícitas o con personas involucradas en delitos graves y establecer su posible origen ilícito. La iniciación de la investigación. La investigación patrimonial se inicia una vez que existen indicios razonables de que ciertos bienes tienen relación con actividades ilícitas o han sido adquiridos con dineros provenientes de delitos graves. Esta fase puede ser impulsada por denuncias, información proporcionada por otras instituciones, informes de inteligencia financiera o policial. Las autoridades competentes. Las autoridades encargadas de llevar a cabo la investigación son principalmente la Fiscalía General del Estado, que es la encargada de dirigir la investigación, la Unidad de Análisis Financiero Económico, que aporta información financiera, las unidades de la Policía Nacional establecidas en investigaciones patronales
como la policía antinarcóticos y la policía de lavado de activos. Las técnicas de la investigación. Durante esta fase se pueden emplear varias técnicas y herramientas para rastrear y analizar los bienes, incluyendo análisis financiero y patrimonial. Se revisan las transacciones financieras, las declaraciones fiscales y otros documentos relacionados con la propiedad de bienes. Identificando la duración de la fase de la investigación patrimonial. La investigación patrimonial se realiza en el plazo de 12 meses, contados desde que el fiscal tiene conocimiento sobre la existencia de un presunto bien o bienes de origen o destino ilícito. Termina con la resolución de pretensión de extensión de dominio o con la resolución de archivos emitidas por la juez o jueza proveniente de la fiscal a cargo de la investigación. Medidas cautelares. Si en el transcurso de la investigación se encuentra algún tipo de indicio suficiente que vincule los bienes con algún tipo de actividad ilícita, se puede aplicar lo que se conoce como las medidas cautelares. Estas pueden ser la retención de las cuentas bancarias, el embargo de los bienes muebles e inmuebles y la prohibición de enajenar dichos bienes para así evitar que se oculten o que se emitan una disposición antes del proceso de la extinción de dominio como tal. Durante esta etapa de investigación, el fiscal o procurador general del Estado podrán solicitar al juez únicamente la medida cautelar que habla sobre la prohibición de enajenar los bienes, con el fin de precautelarlo. Bien recibida esta solicitud, el juez va a tener un plazo de 2 días máximos para convocar una audiencia en la cual se va a resolver la situación como tal. Mientras que en la fase judicial, el fiscal o procurador va a solicitar al juez cualquier tipo de las medidas cautelares estipuladas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, en lo cual respectan la enajenación anticipada de bienes o la solicitud de procurador. En primera instancia, se autorizará la venta anticipada de los bienes sujetos a las medidas cautelares en la fase judicial, cuando estos corran el riesgo de que perezcan, de que se dañen, de que se deterioren, de que se desvaloricen o cuya conservación implique un gasto exorbitante como tal. Lo mismo va a suceder cuando se trate de semovientes u otro tipo de animales. En lo que respecta a la fase judicial, el juez competente que aboque el conocimiento de la pretensión de extinción de dominio la admitirá el trámite en el término de aproximadamente 3 días. Una vez verificado este cumplimiento, el caso del que el juez determine la omisión de algún requisito formal, se concederá al fiscal 5 días más para subsanar. La audiencia de este juicio se realizará en un plazo máximo de 15 días, contando desde la fecha del vencimiento del plazo que tuvo el afectado al contestar la demanda de extinción de dominio. Además, el juez se notificará a los testigos y a los peritos para su comparecencia y la asistencia a la audiencia del juicio de extinción de dominio. Se instalará esta audiencia en 2 fases. La primera fase se va a centrar en verificar la legitimación, en determinar las partes procesales, en resolver cuestiones de competencias y procedibilidad, en calificar la admisibilidad de la prueba. Mientras que la segunda fase de la audiencia va a estar centrada en la exposición de los alegatos iniciales, en la presentación de prácticas y pruebas y la exposición de los alegatos finales. Al finalizar la audiencia, el juez va a tener que declarar una sentencia. Eh, el juez va a declarar la extinción de dominio y la titularidad a favor del Estado o, en su defecto, la improcedencia de la pretensión, pronunciando su decisión de manera oral y formal. Excepcionalmente, cuando la complejidad del caso lo amerite, se puede suspender esta audiencia hasta por 10 días para emitir la decisión de igual manera oral. Al ordenar que la suspensión él tiene que determinar el día, la fecha y la hora a toda la audiencia para la restitución. La sentencia está prescrita y motivada, se notificará en parte en los términos de 10 días plazo. En caso de improcedencia de la pretensión, el juez va a ordenar la revocatoria de todas las medidas cautelares que se impusieron. En caso de que se hubiera procedido a enajenar o anticipar los bienes, el juez dispondrá la entrega del afectado del valor íntegro resultado de la enajenación. Si en la sentencia se declara lo que se conoce como improcedencia de la pretensión de extinción de dominio, esta será publicada en el registro oficial de los portales web del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado.
a manera de reparación de daños, siempre que no exista algún tipo de oposición por parte del afectado. ¿Qué tiene que contener la sentencia? La sentencia tiene que tener la relación de los hechos de investigación, la identidad de individualización de los bienes y objetos del proceso, la indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía, el análisis de los alegatos, la presentación de los sujetos procesales, los argumentos de hecho de derecho, etcétera. Y como último punto tenemos la cooperación e institucionalidad. Para hablar de la cooperación e institucionalidad tenemos que referirnos sí o sí a los artículos 70, que es la obtención de la cooperación nacional, y allí viene el artículo 61, que viene de allí en adelante, van todas las fases en las cuales se puede explicar claramente cuál es la cooperación, cuál es su punto clave, cuál es la base, cómo se suscitan, a quiénes van destinados los personajes que intervienen en este sistema. Tenemos en el artículo 61 la cooperación internacional sobre los bienes ilícitos ubicados en el territorio nacional. Eso sería el labor fiscal general del Estado. Actuará con celeridad en la atención de las solicitudes de asistencia judicial internacional sobre bienes ilícitos pretendidos en otros estados y que se encuentran en territorio nacional. Muy bien, en el artículo 62 tenemos la validez de sentencia extranjera, el reconocimiento y ejecución de la sentencia de extensión de dominio o similares sobre sus bienes que se encuentran en territorio nacional dictadas por autoridades judiciales extranjeras. De ahí tenemos el artículo 63, que es la distribución de los bienes, las cuales en virtud de la cooperación internacional debe ser recíproca. Esto es la base fundamental para cada una de ellas, que de todo se actúe de manera recíproca de acuerdo a los tratados internacionales en los cuales se mantienen dentro del país. Eh, Podrán distribuirse o repartirse los bienes de producto de extensión de dominio que sean objeto de sentencia definitiva emitida por una autoridad nacional o una extranjera, según lo establecido en los respectivos instrumentos internacionales aplicados en cada caso. En el artículo 64 tenemos de la administración y venta de monetización en el exterior. La administración y venta y monetización de los bienes ubicados en el exterior estará sujeta a la legislación interna del país y a los instrumentos internacionales específicos. Bien. Ahora, como segundo punto, tenemos su institucionalidad. La institucionalidad va, es un poco más extensa. Trata muchísimos puntos a favor, temas muy arraigados, muy completa está la información. El artículo 64 sobre la institucionalidad, 65 sobre la institucionalidad, determina que el ente administrador de bienes es el encargado de la administración, gestión mobiliaria del sector público, además de las facultades y atribuciones previstas en la normativa vigente. Asumirá la administración de los bienes muebles o bienes muebles, dinero efectivo, inversiones nacionales e internacionales, y demás productos financieros o bursátiles sobre las cuales recaigan las medidas cautelares y sentencias judiciales de extinción de dominio que se emitan conforme a la presente ley. El artículo 66, instancia de la coordinación. Este es otro punto más. El presidente de la República designará una instancia encargada de la coordinación para la política nacional en materia de administración de bienes o activos especiales, y así disponer que, de acuerdo a la normativa vigente, se conformen de manera semestral vedurías ciudadanas en los procesos de enajenación de los bienes de propiedad del Estado adquiridos mediante un proceso de extinción de dominio. Y el artículo 67 dicta sus requisitos, las cuales son la designación de la máxima autoridad del ente encargado para la administración y gestión inmobiliaria del sector. Esta estará sujeta a requisitos inhábiles, perdón, inhabilidades establecidas en la ley que regula el servicio público. Ahora tenemos el artículo 68, que es la función máxima de la autoridad. Estos son cuáles los que están encargados de este sistema. El artículo 69 son las competencias del ente encargado de la administración y gestión mobiliaria del sector público. Y vamos a la base, que es la monetización. De allí viene la recaudación de los recursos. Como ya mencionamos, la máxima autoridad es el encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público. Será responsable de administrar y monetizar los bienes constituidos como activos especiales de los recursos recaudados. Serán depositados en la cuenca única del Tesoro Nacional y destinados conforme en lo establecido en la ley. El artículo 72 da el destino, el cual es la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con una sentencia ejecutoria de extinción de dominio a favor del Estado.
Esta deberá ser destinada como punto A la inversión en programas destinados al desarrollo integral infantil, punto B, a la atención de programas de prevención de rehabilitación de uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización, punto C, prevención y erradicación de violencia intrafamiliar, punto D, atención y mitigación de los efectos y desastres de fenómenos naturales a nivel nacional. Punto E, elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, vial, deportivo o cultural en provincias, fronteras o zonas rurales y, punto F, en aquellas que por necesidad determine el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento General de la Ley. Y en adelante tenemos los artículos 73, 74, 75 y 77, los cuales vienen como la base de los bienes sujetos a destrucción, las reglas de administración provisional en el 74, el 75 las reglas de administración definitiva, el 76 gastos de administración de bienes y el número 77 la devolución de los bienes y activos. Como parte final y parte predominante de esta conclusión, hay que decir que la ley orgánica está muy bien detallada, está muy bien escrita, está muy bien expresa, no está hasta cierto punto dispuesta a intervención por parte de una mala interpretación. La manera en que lo dice es correcto, cada uno de los entes colaboradores para esta distribución es de manera ordenada, concisa, que no se ha podido malversar hasta cierto punto. Eso sería nuestra intervención hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor.